Dando los mismos datos que yo le pedía a cada uno de los fotografiados, mi nombre es Francisco Mata Rosas, tengo 48 años y me dedico a la fotografía. Tepito Bravo el barrio. Originalmente la Galería José María Velasco, que es una galería de Limba que está dentro del barrio, me invita a montar una exposición sobre mi trabajo urbano. Alfredo Matus, el director, en aquel momento quería tener una mayor vinculación con los habitantes de esta zona de la ciudad y quería presentar exposiciones que fueran con una temática cercana a lo que es el lugar. Entonces se nos ocurre que en lugar de mostrar parte de mi trabajo ya conocido, sería más interesante crear un proyecto nuevo. Entonces les propongo yo hacer un trabajo documental sobre el barrio de Tepito, pero con características diferentes a la fotografía directa. Me propongo yo crear una especie de espejos entre la gente del barrio que asistieran a la galería, se vieran fotografiados y tratar de mostrar a la gente de fuera del barrio quiénes son los que viven ahí, cómo son, a qué se dedican. Entonces, la mecánica de trabajo fue recorrer distintas zonas de estas 26 manzanas que conforman Tepito y montar un estudio portátil. Poníamos un ciclorama blanco, iluminábamos y pedíamos a la gente, la invitábamos a pasar, la invitábamos a que participara en el proyecto y fuera fotografiada, y eso es así, a grandes pinceladas, lo que fue la estructura del proyecto. Fotografiamos casi a 1000 personas. El trabajo en total nos llevó alrededor de 2 años y la parte más complicada del proyecto fue precisamente el hacer la selección de cuáles serían los personajes que deberían formar parte tanto de la exposición, del video como del libro, porque el proyecto se compone de estas 3 cosas. Son alrededor de 60 fotografías y la decisión de quiénes quedaban y quién no fue principalmente editorial. Lo que nosotros queríamos era tener un equilibrio, entre personajes, entre edades, entre sexos. Queríamos que fuera un abanico lo más amplio posible, que fuera un espectro que nos mostrara de una manera muy generosa la diversidad de actividades y de tipos de gente que conforman el barrio, pero al mismo tiempo que este conjunto nos pudiera delinear de alguna manera cuál es el espíritu o el alma de ser tepiteño. Yo creo que ha habido movimientos que surgen desde el barrio. Por ejemplo, el famosísimo proyecto, más que proyecto, movimiento artístico de Tepito Arte Acá, un movimiento de los 70s, pero eso es con artistas locales. Después se acercan algunos personajes, se acercan personajes tan importantes como Felipe Ehrenberg a colaborar. Más bien ha habido pocos creadores de fuera que trabajen el tema de Tepito. Tepito siempre ha sido una referencia en el arte, siempre ha sido una referencia en la fotografía, pero sobre todo desde el ángulo, en el caso de la imagen fija, en el caso de la fotografía, desde el ángulo periodístico de la nota roja. Tepito es una referencia cada vez que hay un operativo, cada vez que hay algún acto de violencia, algún hecho de violencia, pero pocas veces se ha tocado el tema de Tepito como personaje emblemático de la ciudad, no como nota roja. A mí me parece que la virtud de este proyecto es que nos permite asomarnos al barrio a través de los ojos de los habitantes del mismo barrio. Me parece que es adentrarnos en estos callejones, en estas vecindades, en estos recovecos, por decirlo de una manera metafórica, de la mano de sus habitantes. Lo que yo busqué con este proyecto, por eso la mayoría de las imágenes es una mirada de frente, es el confrontar, ¿no? El confrontar miradas, el confrontar la mirada del fotógrafo, del personaje y a la que se suma la mirada del espectador. Yo quiero que cuando la gente se enfrente a estas fotografías construya su propia historia, por eso el fondo es blanco, por eso se han descontextualizado los personajes. A mí me interesa que se establezca una especie de diálogo entre el espectador y el fotografiado para construir de manera particular la historia de cada uno de estos habitantes. Hubo un aspecto importantísimo que era la gente del barrio y la gente que colabora con la galería, que fueron quienes tendieron los puentes
entre mi trabajo, entre el proyecto de la galería y mi proyecto personal con los habitantes. Tuvimos relación a través de distintas personas en el barrio, que nos vincularon con líderes de ambulantes, que nos vincularon con líderes sociales, que nos vincularon con personajes importantes, y a través de ellos se fue tejiendo una cadena, se fue creando poco a poco un eslabón tras eslabón, vínculos con distintas áreas del barrio. Ya el trabajo de campo, el trabajo en la calle, la verdad que fue muy fácil, tuvimos la oportunidad, mi equipo y yo, y el equipo de la galería, de comunicarnos de una manera muy directa con las personas. Explicábamos el proyecto, los invitábamos a participar, y yo podría decir que en un 90% de las veces la gente nos aceptó, dijo que sí. Yo muchas veces he pensado que tal vez influía que mi mecánica de trabajo era de alguna manera lo que ellos hacen todos los días. Llegar a la calle, montar tu puesto, sacar tus fierros, sacar tus plásticos y ponerte a trabajar. Yo hacía lo mismo. A diferencia de ellos, es que mi trabajo es hacer fotografías, el de ellos es vender algo, pero de alguna manera hablábamos el mismo discurso, el mismo lenguaje de la calle. Yo creo que Tepito es un símbolo de muchas cosas. Desde siempre ha sido un lugar de resistencia. Tepito, si nosotros escarbamos en su historia, siempre ha estado acosado, siempre han tratado de destruirlo, siempre han tratado de desaparecerlo. Ahora mismo hay un plan de reurbanización de esta zona. Obviamente, cuando hablamos de reurbanización estamos hablando probablemente de especulación inmobiliaria en el lugar. En fin, es un lugar que siempre ha estado acosado y que siempre ha sido un bastión de resistencia, pero no solo en este sentido real y físico, sino también en el sentido cultural. A mí me parece que Tepito es fundacional en el sentido de que gran parte de lo que conocemos o lo que entendemos como es el ser chilango, ¿no? Esta manera de ser, esta personalidad que muchas veces inclusive es tan cuestionada en el interior del país, tiene sus orígenes en el ser tepiteño. El ser tepiteño significa, según lo descubrí yo a lo largo de este trabajo, tener la osadía de todos los días, como dicen ellos, rifársela para hacerse de un lugar, para hacerse de un espacio, es mantenerse alertas permanentemente, es tener una forma peculiar de hablar, inclusive este cantadito tan clásico de la manera de hablar de los habitantes de la Ciudad de México, aquí en Tepito es exagerado. De verdad es una zona donde se habla de una manera superlativa con estas características. Y así, podríamos contar muchísimas historias de cómo gran parte de la personalidad del ser chilango, a mí me parece que tiene su origen en barrios como este. Tepito no es el único, desde luego, hay muchos barrios en la ciudad, pero Tepito es el más representativo para mí de estas características. Pues a mí me parece que el proyecto se enriquece muchísimo porque, como lo comentaba un poquito más arriba, lo que yo busco es establecer diálogos con mi trabajo, lo que yo busco es establecer puentes de comunicación entre mi trabajo y el espectador. A mí me parece que la fotografía, a final de cuentas, es un objeto, es un pedazo de papel, en otros casos son píxeles, pero la fotografía cobra sentido, como el arte en general, cobra sentido en el momento que alguien lo observa, en el momento que alguien lo ve, en el momento que alguien lo lee. Ahí es donde cobra sentido el trabajo. Mi labor terminó cuando yo hice las fotografías. Después de ahí, el proceso que sigue, el colgarlo, el mostrarlo en distintos lados, ya no me corresponde a mí qué va a suceder con eso. Ya no tengo responsabilidad yo sobre los resultados de esto. Porque a mí me parece que la gente, cuando se enfrenta a una fotografía, la reinventa. El propósito que yo tuve para tomar esa imagen, el concepto que yo manejé, lo que hay detrás de esa fotografía, lo que le dio origen, se reinventa por completo en función de cuál sea el marco cultural, cuál sea el nivel de información, cuál sea la perspectiva, cuál sea la ideología, si le quisiéramos sumar, de cada una de las personas que la ve. Cada quien va a leer la imagen de manera diferente, cada quien la va a reconstruir, cada quien la va a reinventar.
y probablemente, y eso es a lo que yo aspiro, cada quien va a hacer suya alguna de las fotografías en el sentido de que la recuerde o que le evoquen algo o que le generen una idea o que le recuerden un personaje o que le llamen la atención o que lo molesten o que lo irriten. Eso es lo interesante del trabajo. Ahí es donde se tiende este puente del que yo hablo, este puente de comunicación entre el creador y el lector de imágenes. El proyecto de Tepito me ha traído muchas satisfacciones. Las exposiciones, desde luego. Este trabajo se ha mostrado ya en la Fototeca de Veracruz, en Aguascalientes, en Ciudad de México, desde luego, en una galería en Chicago. Ahora está acá en Tampico y va a continuar la gira por distintas partes del país. El libro que pronto saldrá a la venta, me parece que redondeó de una manera muy bonita el trabajo. Pero lo que mayor satisfacción probablemente me dio fue que el Centro de Estudios Tepiteños, que es una institución que se encarga de investigar y de cronicar lo que pasa en el barrio, me otorgó un reconocimiento por este trabajo. Este reconocimiento es ñero honoris causa. Entonces es el equivalente a tener un doctorado honoris causa de una universidad importante, pero a mí me lo otorga el Centro de Estudios Tepiteño. Entonces, desde hace 2 años soy ñero honoris causa a mucha honra.